buenas tardes desde Madrid. Son las 6 hora española. Muy buenas tardes a todos vosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual y global de lanzamiento de presentación de la novela Violeta, que se publica simultáneamente en España, en América Latina, en Estados Unidos en español y en Estados Unidos en inglés mañana, día 25. Esta rueda de prensa la convocamos con medios de España, de Chile, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Uruguay, de Perú, de Argentina. Y yo estoy aquí, soy David Trías, en representación pues, de todos mis colegas de Penguin Random House Grupo Editorial, de mis colegas editores que han publicado simultáneamente la novela en sus países y de todos mis compañeros de Penguin Random House. Estamos en enero del 22 y hace 40 años se publicó La Casa de los Espíritus. Así que estamos en un año de celebración y celebramos la publicación de Violeta, una novela que todos los que la hemos leído consideramos que es un novelón, una novela maravillosa que contiene pues, los ingredientes de las grandes novelas de Isabel. Una mujer fuerte, mujeres fuertes, dominación, poder, la libertad, el amor en sus distintas acepciones y la historia de un siglo. Entonces, tengo aquí el honor de tener a mi querida Isabel Allende al otro lado. Hola, Isabel. Hola, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien y muy feliz de Qué bueno. acompañarte. Un libro más, acompañar aquí a nuestra autora más querida, a la autora viva en español más leída de nuestro tiempo y como digo yo, a nuestra mejor contadora de historias. Así que gracias, Isabel, por acompañarnos en este día tan emocionante para todos. El honor es mío y estoy muy agradecida de que tanta gente se haya sumado a esto. La verdad, es una convocatoria, tenemos aquí el listado de participantes, es una rueda de prensa, va a durar 1 hora la rueda de prensa, entonces ya sabéis un poco en qué va a consistir. La idea es que vayáis apuntando vuestras preguntas en el chat y siempre que se pueda y siempre que queráis se os dará paso para que vayáis formulando las preguntas. Cuando haya algún problema técnico o algún periodista no quiera, seré yo quien formularé la pregunta. Entonces, Isabel y queridos compañeros, vamos a empezar ya con la primera pregunta, porque tenemos poco tiempo, y la primera pregunta es de Televisión Española de España, de Aurea Lorenzo, y la pregunta es, Isabel, ¿qué hay de ti, qué hay de tu madre y qué hay de tu hija en esta novela? De mi madre hay la inspiración. Mi madre murió poco antes del COVID y mucha gente que la conocía me dijo, tienes que escribir la historia de tu madre, en parte porque éramos tan unidas y yo tengo toda la vida entera de mi madre en cartas que ella me escribía todos los días. Entonces había material de sobra para una novela. Pero cuando traté de escribirla comprendí que yo estaba demasiado cerca emocionalmente del personaje y por otra parte mi mamá, que fue una mujer extraordinaria, no tuvo una vida extraordinaria porque nunca pudo mantenerse sola. Vivió sometida, primero a su padre, después a su marido y finalmente fui yo la que pagó las cuentas. Entonces ella nunca tuvo esa libertad económica que yo siempre deseé para ella. Y eso es lo que le di a Violeta. Violeta es un personaje parecido a mi madre en el sentido de que es bella, interesante, fuerte, irónica, atrevida y con una gran visión respecto al futuro y a las cosas. No se queda en su clase social ni donde ella le educaron. En ese sentido se parece a mi madre, pero a diferencia de ella, puede ser una mujer independiente. Y no hay feminismo sin independencia económica. Ahora, ¿qué tiene de mí el personaje? Sin duda algunas anécdotas que me han pasado a mí en la vida se las di a Violeta. Y yo creo que todos los autores hacen eso, sacan de la memoria, de la experiencia personal. Ese es el material que uno usa para las historias. De Paula hay poco, excepto la muerte de un personaje que se parece mucho a la muerte de mi hija. Dulce María Ramos de El Universal de Venezuela dice, usted ha dicho que Aurora es la mujer que podría haber sido su madre. ¿Qué le hubiera dicho su madre sobre la novela? Mi madre ya estaba vieja y no leía mis novelas al final, las últimas 2 o 3 ya no las leía. Pero si yo se lo hubiera contado,
seguramente le habría gustado y se habría identificado, habría dicho, bueno, ¿por qué no pude hacer yo todo eso? Pienso también que si Violeta hubiera vivido un poco más, habría visto cambios radicales en Chile, habría visto muchas cosas de ahora, habría visto cómo pegó el COVID globalmente. Y creo que para ella habría sido interesante también como personaje. Pero había que matarla, en algún momento hay que matar al personaje, ya más de 100 años es mucho. Sí. Miguel Lorenzi, de la agencia Colpisa, dice, demuestra de nuevo que el amor mueve al mundo, ¿no, Isabel? No solamente el amor, también el poder, la ambición, la codicia, eh, todas esas cosas también mueven al mundo y lo mueven en una orientación que a veces el amor logra corregir un poco, pero no completamente. Y en todas mis novelas lo que importan son las relaciones humanas. Por supuesto, los hechos, los acontecimientos, cuándo y dónde ocurren las cosas, siempre es importante. Pero lo que más me interesa contar son las relaciones humanas, las emociones. Y de todas ellas, la más poderosa es el amor, por lo menos para las mujeres. En mi propia vida, lo que más me ha movilizado a hacer las brutalidades más grandes y también los hechos heroicos ha sido el amor. Y ahora que ya estoy vieja, la gente me dice, bueno, pero llega un momento en que el amor no tiene tanta importancia. Yo creo que lo tiene siempre. Yo me casé a los 77 y si vivo lo suficiente es posible que me case de nuevo. Así que creo en el amor firmemente. Carlos Restrepo del Tiempo de Colombia pregunta, ¿hubo alguna anécdota en particular durante la pandemia y el aislamiento que motivó esta novela, Isabel? La novela la empecé un poquito antes de la pandemia. La empecé en enero del 2020, que fue unas semanas antes que se declarara la pandemia y todo el mundo tuviera que meterse en sus casas y aislarse. Pero cuando eso sucedió, entonces se me ocurrió la idea de que debería colocar la novela entre estas dos pandemias, la de la influenza y la del COVID. Me resultaba casi poética esa unión y ese círculo, digamos. De manera que la pandemia fue la anécdota, la pandemia fue lo que me sirvió para darle la estructura, la forma a la novela. O sea, la historia la tenías clara, simplemente la pandemia te la enmarcó, ¿no? No, pues, David, yo nunca tengo la historia clara, ¿cómo se te ocurre? El 8 de enero yo me siento aquí frente a la computadora donde estoy ahora y empiezo algo que no sé lo que es ni para dónde va. Y van apareciendo personajes a medida que los necesito. A veces necesito alguno y tengo que salir a buscar a alguien que me sirva de modelo para que el personaje no me quede como una caricatura. De manera que el trabajo de empezar un libro es siempre como lanzarse con una vela en un lugar oscuro y poco a poco vas iluminando los rincones. Y ahí van saliendo los personajes, la historia se va formando casi sola. Y he aprendido en estos 40 años de escritura a tener confianza, a no tratar de meter la historia en una camisa de fuerza. No saco nada con escribir un guión, porque no me va a servir. Tengo que tener la flexibilidad y la confianza en que lo puedo hacer para dejar que la historia se vaya desarrollando de una manera orgánica, sin un plan previo. Susa Reynoso del Clarín de Buenos Aires, cambio de tercio, te dice, una nieta de Salvador Allende será ministra de Chile. ¿Cómo lo vives, Isabel? No solamente será ministra de Chile, ministra de Defensa. O sea, es una mujer joven que se crió en Cuba, nieta de Salvador Allende, en una posición muy, muy especial, porque tendrá que entenderse con las Fuerzas Armadas. Y no nos olvidemos del pasado de las Fuerzas Armadas en Chile. Yo lo veo como una cosa curiosa, digamos, pero estoy encantada con el ministerio que ha nombrado Boric, porque es muy diverso, hay 14 mujeres y 10 hombres, o sea, realmente una intención sólida
de que haya paridad de género. Y ya eso nomás es extraordinario. Y lo otro es que sean todos tan jóvenes. Es una nueva generación que asciende al poder. Ya es hora que los viejos carcamanes se vayan para su casa a jugar bingo. Por supuesto, queridos colegas, más allá de todas las preguntas que estáis poniendo en el chat, si alguno de ellos quiere formular la pregunta, está bienvenido. Y técnicamente se puede hacer, ya lo coordinamos. De todas maneras, como hay un orden, voy a seguir y os invito y os animo que también podéis preguntarla. Janet Hispana Global pregunta cómo ha evolucionado su visión del amor desde que empezó a publicar sus novelas hasta ahora. Desgraciadamente yo sigo siendo igualmente apasionada y romántica que cuando tenía 20 o 40 o 60 años. Eso no cambia. Las relaciones cambian porque la edad, por supuesto, pesa. Las parejas que yo tenía en mis libros anteriores eran todas más o menos jóvenes. Ahora me ha dado con tener parejas más bien ancianas. Desde creo que fue en la mitad del invierno, el amante japonés, y por supuesto en Violeta, tengo amantes o parejas que son mayores. Y eso es por lo que me ha tocado vivir a mí. En esta novela en Violeta hay varios amores. El primero es el amor de todas las muchachas jóvenes de aquella época, de aquella generación, que se casaban para siempre y para tener hijos y ser madres de familia. Bueno, a ella no le resulta. No le resulta el marido, que era una lata, era muy aburrido, y se enamora apasionadamente de un tipo extraordinariamente seductor, pero peligroso. Y vive con él ese amor apasionado que yo también conozco, que es el amor que a uno la hace hacer tanta cosa que si uno lo piensa después dice, pero ¿cómo? ¿En qué estaba yo? Bueno, ella vive un largo amor así con Julián. Y después, al final de su vida, cuando ya está vieja, tiene un amor reposado y un amor feliz con un compañero con el que no tiene nada en común, nada. Y eso es lo que me ha pasado a mí. A los 77 me casé con un señor de origen polaco que no tenemos nada en común. Y ahí nos pescó la pandemia. Y nos quedamos encerrados en una casa chica por 2 años ya, en una eterna luna de miel. Está resultando de lo más bien. Qué bueno. Francisco Javier de la Ninfa Eco pregunta, ¿el exilio siempre está presente como elemento vertebrador de sus novelas, la trama y sus personajes? Si usted no hubiese sido exiliada, ¿sería escritora? Yo creo que no. Yo creo que lo que me hizo ser escritora fue que no pude seguir siendo periodista. Era periodista en Chile y era muy feliz. Era una profesión que me encantaba. Una sensación de que pertenecía, de que vivía en una comunidad, de que sabía todo el país, que podía tocar cualquier puerta y me iban a abrir, que me iban a contestar la pregunta más impertinente. Y eso se terminó, por supuesto, cuando me fui de Chile. Y por muchos años viví en una especie de silencio forzado, que fue el no poder expresarme en el periodismo, hasta que por una casualidad terminé escribiendo La Casa de los Espíritus. Y esa fue la novela que le pavimentó el camino a las otras que vinieron después, me dio una voz como escritora, como mujer también, y cambió mi vida completamente. Pero no creo que eso me habría pasado en Chile. Esta es de México. Belén del Sol te pregunta, ¿en estos 40 años ha cambiado la sociedad? ¿Cómo ha cambiado su manera de representar a la mujer en la literatura? Yo vivo muy al día con la situación de la mujer porque tengo una fundación y la misión de la fundación es invertir en el poder de las mujeres y trabajamos con las mujeres más vulnerables, de más alto riesgo, en muchas partes, no solamente aquí en los Estados Unidos o en Chile. Tenemos programas en muchos lugares. De manera que estoy siempre en contacto con mujeres y con sus problemas. He seguido siendo siempre feminista y he seguido muy de cerca las etapas del feminismo. Y estoy encantada con lo que está pasando ahora, en que hay una ola de mujeres jóvenes que están haciendo cosas extraordinarias. En Chile se está planteando no solamente la paridad de género, sino cambiar la educación.
para que los niños desde chiquitos, desde el pre-kinder, ya tengan una educación no machista y con respeto por todos los géneros y por toda la diversidad. Eso es extraordinario, pero es muy nuevo. Entonces, eso se va incorporando en lo que escribo, porque se va incorporando también, no solo en mis intereses, sino que en mi propia vida, en mi trabajo dentro de la fundación. Así que no me siento que en estos 40 años yo me haya quedado pegada en una idea de la literatura o del feminismo o de la mujer o de las parejas de los años 80, no. Karina Sáenz de ABC te pregunta directamente, me gustaría saber si el mundo del siglo XXI es peor que el del siglo XX. No, ningún tiempo pasado fue mejor. Esa es una especie de ilusión que tenemos de mirar el pasado, pero yo escribo novela histórica y he escrito novelas históricas que van desde el año 1541, o sea que son 500 años de historia, y no hay tiempo pasado en el cual hubiera más gente incorporada a la educación, a la salud, menos gente miserable, muriéndose de hambre y de enfermedades incurables. El mundo evoluciona, avanza, pero lentamente y no en una línea recta. Entonces, hay momentos como el de ahora, siento un eco. Sí. Está entrando un... ¿Qué está pasando? Estaba entrando por el micrófono de otra persona, estoy intentando silenciarla. A ver si podemos. Ahora. Bueno, siento que el mundo que vivimos es muy complicado y como tenemos mucha información y sabemos exactamente lo que pasa en todas partes, estamos agobiados, porque todo lo que aparece en las noticias son malas noticias. Las buenas noticias nunca aparecen en ninguna parte, pero se está haciendo mucho bien, se está avanzando mucho. Y por cada cosa horrible que pasa, hay cosas buenas que pasan para tratar de contrarrestarlo. Y hay, como decía antes, una generación joven que está hasta más arriba de la coronilla con el planeta, con la sociedad como está. No creen en las instituciones, ya no creen ni en las religiones. Todo eso tiene que cambiar. Y eso es una cosa fantástica, que estemos remeciendo esta civilización patriarcal en que vivimos y tratando de cambiarla. Yo tengo una gran esperanza para el futuro y lo único que lamento es que no voy a alcanzar a ver todos los cambios que estamos empezando a ver ahora. Marta Legasa de Mediaset, usted es una mujer apasionada, casi en sus 80 años. ¿Ha mermado su pasión por la vida y por el riesgo? No, por el riesgo sí. O sea, hay cosas que ya no quiero hacer. Cosas que no quiero hacer más que nada porque me fastidian, no porque me parezcan arriesgadas. Pero antes no me atrevía a decir que no a muchas cosas. Y ahora, a mi edad, eso sí he aprendido. Por ejemplo, no me gustan las reuniones sociales. Yo soy muy baja. Si hay un cóctel, lo más probable es que todo suceda por aquí arriba, todo el mundo de pie, con un trago en la mano y que los camarones de la otra gente me caigan a mí en la cabeza. No me gusta eso, entonces ya no lo hago. No voy a reuniones de más de 6, 8 personas máximo. Se acabaron los festivales, se acabaron los viajes, las giras de libro, las eternas colas para firmar. Todo eso que antes hacía obligadamente, ya no lo hago. Eso sí he aprendido. Y a seleccionar la gente con la que quiero estar, porque no quiero estar con todo el mundo. Entonces, ¿con quién quiero estar? Estoy de verdad. Y con el resto, no. Susana Pérez de Pop Cinema, ¿cuánto tiempo le llevó obtener el tono y el ritmo para Violeta? Casi nada, porque una vez que me di cuenta de que era una conversación de ella con alguien, que ella le está contando su vida a su nieto que adora, el resto fue fluido. Siempre lo que más me cuesta son esas primeras semanas en que no tengo el tono, en que no sé todavía quién lo va a contar ni cómo lo va a contar. Pero en este caso es la voz de mi madre, esa voz irónica, despegada, apasionada, de mi mamá. Entonces, y esa voz la tengo en todas las cartas que ella me escribió. Eso no me costó nada. Lo que me costó fue dar con la idea de que era una larga carta, una memoria.
porque al principio empecé a escribirle en tercera persona. Y no sé, me quedaba como una gran distancia entre el lector y Violeta. Y al ponerlo en primera persona, como si ella está recordando, puedo acercar al lector verdaderamente. A mí me gusta mucho que hayas introducido el formato carta en la novela y me gusta mucho que reivindiques también el género epistolar, ¿no? Y me gusta muchísimo cuando hablas de tu relación epistolar con tu madre, Isabel. Me parece algo tan mágico, tan maravilloso. Y en estos tiempos que da la sensación de que nadie escribe cartas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Nadie, oye, uno se ¿Verdad? escribe, uno se manda estos correos que son 3 frases con unos monitos ahí que uno pone, y se ¿Verdad? acabó esa tradición maravillosa de comunicarse, de tratar de usar el lenguaje de una manera bella. Incluso se acabó para siempre la caligrafía. Ya nadie escribe a mano nada. Cierto. Yo soy incapaz de escribir ni un cheque ya. Entonces, es una pena que eso se haya perdido, pero por otra parte tenemos esa comunicación instantánea, También. rapidísima. Cuando se inventó el correo electrónico, mi mamá se volvió loca, porque me escribía ya varias veces al día, no podía creer la facilidad de que tú aprietas una tecla y ya lo tiene la otra persona al otro lado. Eso es fantástico. Claro. Qué bonito. Giovanna de la Stampa de Torino, que también sale el libro en Italia, evidentemente, de manera simultánea, ¿no? Sale ahora en Italia, ¿verdad? Te pregunta Giovanna, si la vida centenaria de Violeta se hubiese extendido 2 años más y estuviera todavía entre nosotros, ¿qué pensaría de la nueva contingencia política chilena con una nueva constitución, un gobierno de izquierdas con 14 ministras mujeres, etcétera, etcétera? Yo creo que estaría encantada, porque aunque ella viene de una clase social que no votó por Boric. Esa clase social votó por el ultra conservador Kast, porque también hubo una campaña de miedo. La campaña de miedo se basaba en la inseguridad, que hay mucha inseguridad en las calles, porque hay droga y hay asaltos y roban carros, y la inmigración también, que hay una fuerte inmigración en Chile, que son los mismos problemas de seguridad y de inmigración que hay en los Estados Unidos y en Europa y en otras partes. Pero aquí lo exageraron enormemente y se creó la campaña del terror de que el Partido Comunista era parte de la coalición de izquierda y que íbamos a terminar como Venezuela. Incluso se hablaba de que Chile, un Chile venezolanizado. Yo Sí, creo que no, eso no va a suceder y creo que un personaje como Violeta, que tenía su fundación, que trabaja con indígenas, que trabaja con mujeres, que trabaja con los más pobres, habría estado encantada de que las cosas cambiaran en Chile. Y ella misma habla en algún momento, le dice a su nieto, le comenta el sistema de clase en Chile, ya. que es como las castas en India. Entonces, para ella, que nació en la clase privilegiada, es chocante. ¿Cómo no va a serlo para el resto de la gente que no pertenece a esa clase? Bueno, tenemos 129 participantes, Isabel, en esta rueda de prensa Qué bueno. tremenda y casi 200 personas acreditadas. La verdad que una rueda de prensa multitudinaria y ¿Te con das muchísimos... cuenta, te das cuenta, David, que eso no habría podido ser en persona? Que Ya, no lo siempre habríamos intentas, podido hacer en Casa de América como lo hacíamos antes. Isabel siempre intenta convencernos de las bondades de telemáticas y de no estar presencialmente cuando todos la echamos muchísimo de menos en cada uno de nuestros países. Pero es verdad, Así, una rueda de prensa así no podríamos haberla no, hecho en... jamás. Fernando del Ángel pregunta, ¿cómo sigues escribiendo sin perder tus raíces y fiel a tus convicciones, Isabel? No sé, esa es una buena pregunta que me hago Ya. todos los días, Mm, porque yo hace 40 años que no vivo en Chile. Sin embargo, Chile lo tengo metido debajo de la piel. Y me reaparece a cada rato en lo que escribo. Siempre en los personajes, en las novelas hay algún personaje que viene de Chile. No me cuesta nada reconstruir Chile en cualquier momento. Cualquier parte de Chile la puedo reconstruir sin ni pensarlo. Y cualquier otro lugar lo tengo que investigar. Entonces, ya. cuando escribí Violeta, una buena parte de la vida de Violeta yo la presencié también, porque yo nací 21 años, mi madre tenía 21, 20 años cuando yo nací. Entonces a mí me tocó buena parte del siglo y no tuve que investigar nada porque me acuerdo.
y me acuerdo sobre todo de todo lo que pasó en Chile. Ahora, Chile no está mencionado en el libro nunca. No. Y lo hice adrede, que es lo mismo que hice en La Casa de los Espíritus, en De Amor y de Sombra, en Eva Luna y en varias otras novelas en las que no menciono el lugar para que sea como un lugar genérico, en el que se identifica, en este caso con Argentina, Uruguay, Chile, podría ser Perú. Son países que han tenido una historia similar en el siglo XX y que tenemos mucho en común. En Eva Luna es una novela totalmente del trópico, del Caribe, que por supuesto podría ser Venezuela, porque es la historia de Venezuela y yo estaba viviendo en Venezuela, pero también podrían identificarse cualquier otro país del Caribe también. Entonces, eso me da una gran libertad para poder mover fechas y cosas. Trato de ser precisa con la historia, que los hechos sean reales y tengan un fundamento. Pero hay veces que hay ciertas cosas que las puedo cambiar. Por ejemplo, qué sé yo, que el terremoto en vez de coincidir en el 2010 coincida con el 2011, porque me sirve en la historia. Pero si digo que es Chile, no puedo hacer eso. De Telemundo, Mariana te pregunta, las mujeres y las niñas de tus novelas son verdaderamente imparables. ¿Cómo crees que podemos inspirar, has comentado algo antes, Isabel, pero cómo crees que podemos inspirar a nuestras niñas a que se conviertan en mujeres imparables en el futuro? Yo creo que está pasando. Sí, ¿no? Ahora está cambiando mucho la educación, hay mucho más énfasis en darle, en invertir en las niñas, en el poder y la educación de las niñas. Ahora, no podemos hablar globalmente. Todavía hay niñas que las venden en matrimonio prematuro y a los 8 años las casan con un viejo de 45 o 60. Todavía hay niñas que están sujetas a servidumbre doméstica, vendidas en prostíbulos, golpeadas. Son carne de cañón en las guerras, en la ocupación, en las crisis económicas, en los campos de refugiados. Entonces, falta muchísimo por hacer, pero ya está sucediendo que por lo menos en esta parte del mundo donde estamos todos conversando, las cosas están cambiando para las niñas. Y hay ahora mucha literatura que empodera a las niñas. Antes los libros de cuentos, siempre el héroe era, desde chiquito, los héroes eran masculinos. Y las niñas eran unas princesas estúpidas que se quedaban dormidas y tenía que venir un príncipe a despertarlas. O unas tontas que unos enanos tenían que rescatarlas. Entonces, eso ya no ocurre. Ya la literatura infantil ya no es la misma, ni la juvenil tampoco. Y hay heroínas, y también en el cine cada vez más. Así que yo creo que estamos alcanzando bastante, se está haciendo mucho. Una pregunta sencilla y complicada. Katia, Meridional Radio Chile, ¿cuál es el siguiente paso en su carrera? No sé, porque yo no sé si voy a estar viva mañana. Entonces yo lo que hago es que vivo más o menos, tengo mi calendario por unas pocas semanas y eso es lo que calculo que voy a estar aquí haciendo algo. Pero no hago proyectos a largo plazo y nunca los hice. También es cierto, nunca los hice, pero ahora más que nunca pienso en el presente. Quisiera seguir escribiendo por mucho tiempo más, pero eso va a depender de mi estado mental. Ponte que me ponga demente, paranoica, esquizofrénica, me dé Alzheimer, cualquiera de esas cosas, se acabó la escritura. Y mientras pueda hacerlo, ese es el único plan, y seguir teniendo una vida lo más sencilla posible, sin complicaciones, con mi marido, con 2 perros, y ya. O sea, no complicarme la existencia. Fíjate que cuando me casé con Roger, se tuvo que venir a vivir a esta casa que tiene un solo dormitorio y yo la compré con la idea de que iba a vivir sola el resto de mi vida con un perro. Y ahora tengo 2 perros y un marido. Y pensamos en algún momento, bueno, tenemos que buscar una casa más grande porque aquí no cabemos, los 2 trabajamos en la casa, ya no cabemos. Bueno, eso muy rápidamente decidimos que no valía la pena, porque a medida que uno envejece uno quiere menos, no más, y quieres simplificarte. Menos es más, ¿no? Less is more, ¿no? Absolutamente. A mí me admira tu pasión por la escritura. O sea, cómo se nota que disfrutas escribiendo. Y parece de perogrullo, pero
hay veces que te da la sensación de que estás con ciertos escritores que no disfrutan de ese ¿Para qué proceso, lo hacen entonces? ¿verdad? Hagan otra cosa, si no les gusta. A mí me encanta. Se nota que lo que más te gusta en esta vida es escribir. Todo lo demás, Y lo ¿verdad? que menos me gusta es el trabajo doméstico. Pasar la aspiradora, planchar la sábana, eso es lo que menos me gusta. Cristian, de RCN de cada mañana. Tu vida ha tenido todos los elementos de una interesante novela. ¿En qué parte de tu vida literaria te encuentras ahora mismo? Esa pregunta no te la sabría contestar Ya. porque francamente no sé. Cada libro tiene sus propias exigencias. Aparece el 8 de enero casi por generación espontánea. Muchas veces ni siquiera lo estoy buscando. Mm. Tengo otra novela que está terminada, que la escribí a partir de un impulso brutal porque escuché una historia tremenda. Y entonces dije, esto hay que escribirlo. Pero no lo estaba pensando, no lo programé. Y ahora estoy escribiendo algo que es no ficción, que tampoco lo programé, pero que se da el momento crucial en Chile y en el mundo en que quiero hablar de ciertos temas. Y entonces voy a escribir sobre eso. Y estoy investigando sobre eso, hablando sobre eso. Pero ¿por qué? No sé. ¿Y en qué momento estoy? Supongo que en el momento de... No quisiera decir de la vejez porque no me siento vieja. Siento que en el campo de la literatura Mm. hay edad. O sea, es Claro. una de esas profesiones en las cuales se puede envejecer. Mientras tengas cerebro puedes envejecer. Hay otras en que no se puede, porque el cuerpo se necesita mucho más que la mente. Qué sé yo, si eres bailarina o si eres Claro. músico. Pues sí, sobre el tema de la investigación que es tan importante para ti, Gretel del diario Las Américas te pregunta, en una parte de la novela Violeta visita varias veces Miami y usted retrata el paisaje de una ciudad llena de cubanos, de negocios oscuros también. ¿Cómo fue su investigación para abordar ese aspecto? Bueno, ya sabía bastante de Cuba antes. Y luego mi marido, Roger, tenía un tío que estaba en la mafia. Y y él siempre habla, mi tío, el de la mafia, y eso no queda como aclarado. Resulta que este tío era el único de origen polaco en la mafia italiana de Cuba y Miami. Qué bueno. Y entonces las anécdotas que me cuenta Roger son todas las que están en el libro, se las quité todas, eran las del tío. Y el tío tuvo que pagar una fortuna para retirarse de la mafia cuando ya estaba mayor, ir a vivir con su nieta en no sé dónde, que la nieta vivía su hija y sus nietos vivían en el campo. Entonces él pagó para poder retirarse. Y fue seguramente de los pocos que salieron vivos de esa experiencia. Pero todo eso, lo de los paquetes con explosivos, todas esas cosas eran del tío de Roger. Así que no tuve que ir muy lejos para averiguar de la mafia. Daniel Gijena de La Nación te pregunta, ¿qué opinión tiene de la situación que atraviesan escritores en países de América Latina como Nicaragua, como Venezuela y como Cuba, sobre los escritores? Hay represión para los escritores y represión para los periodistas, sobre todo para cualquiera que proteste, la verdad. Y eso son una de las primeras señales del autoritarismo, es la represión de la opinión pública. Y eso se consigue acallando las voces que preguntan y las voces que cuestionan y que están en la oposición. Así que lamento mucho que ese sea el caso. Yo conocí una Venezuela muy distinta a lo que tenemos ahora. Y aunque no era ideal en muchos aspectos y tal vez los partidos políticos olvidaron a una buena parte de la población que dentro de la riqueza de Venezuela vivía en la pobreza, y eso fue lo que produjo Chávez y todo el movimiento que vino después. De todas maneras, lo que está pasando hoy en Venezuela es muy triste. Acabo de ver un documental que es muy, muy triste, una Venezuela totalmente distinta a la que yo conocí. Humberto, de Traficantes de Cultura, ¿sintió usted que la protagonista se le escapaba de las manos, que Violeta agarraba el vuelo y tenía vida propia? Siempre pasa eso, siempre. Y si no pasa, es que la novela no ha despegado.
Ya. La novela despega cuando pasan cosas que uno no las tiene pensadas siquiera. Y hay veces como que el universo se confabula para darte material que no tenías antes. Y cuando estás escribiendo te cae del cielo algo que te ayuda a imaginar un camino diferente para la historia y para los protagonistas. Y toda novela tiene encrucijadas, tienes momentos en que tú vas por un camino y se presenta algo y tienes que elegir para dónde vas a cortar. Y según para dónde vaya, es que cambia la historia. Y los personajes tienen que ser consecuentes con el cambio. Eso es lo más importante. Por eso, a menudo cuando pienso en un personaje, desarrollo un personaje, busco a alguien que se parezca al personaje y lo observo, lo escucho, lo estudio, para que no me quede una caricatura, que me quede alguien complejo, contradictorio, profundamente humano, como somos todos. En el caso, por ejemplo, de esta novela, el nieto de Violeta, a quien ella le escribe, es un sacerdote jesuita. ¿Qué sé yo de sacerdote jesuita? Si ni siquiera tengo ningún aprecio por la religión, por ninguna. Tengo que encontrar el personaje. Y lo encontré, por supuesto, un tipo fantástico. Entonces, una vez que lo tengo, ya le chupo el jugo como un vampiro, le saco toda la sangre y ahí tengo a mi personaje que es de carne y hueso. Miguel, de 11 Televisión, ¿qué es lo que más le satisface de su nueva novela, de Violeta? ¿Lo que más? Me satisface que ha sido tan bien recibida y que se hizo sin ningún esfuerzo. Qué bueno. Mira, sentarme a escribir y se fue dando sola. Ni notas tomaba, no necesitaba, porque ya tenía todo como que iba fluyendo, que fue lo mismo que me pasó con La Casa de los Espíritus. Bueno. Como que la novela estaba lista y era cuestión de sentarse nomás y teclear. Eso se nota cuando se lee. Y lo comentábamos antes también, Isabel, y que las primeras lecturas que estoy viendo a mi alrededor, la comparativa con La Casa de los Espíritus, ¿no? Ese mismo aire también. Mira, me tocó hacer algo para Inglaterra, en que estaban estudiando, no sé qué cosa era, un programa de la BBC, Eva Luna. Yo escribí Eva Luna en el año 83, 84, ya ni me acuerdo, pero era hace un siglo de eso. Por supuesto no me acordaba, si no me acuerdo de Violeta, imagínate si me voy a acordar de Eva Luna, ¿no? Tuve que leer la novela. Y lo que tiene esa novela, que también la tiene La Casa de los Espíritus, es que no la pensé. Qué bueno. No la pensé. Sacaba recortes de los diarios en Venezuela, de los periódicos, sacaba las noticias y las iba metiendo sin arte ni conciencia. Y yo creo que esa facilidad, esa alegría de contar, la siente el que escucha, sí. El que lee. ¿Y que relees no mucho? Se da, por supuesto. ¿Relees mucho tus novelas o solo por...? No, jamás. ¿Para qué? Si ya las escribí. ¿Para qué las voy a leer? Solamente si hay un caso excepcional, como fue esto de la BBC, que tiene como 78 millones de auditores, ¿cómo se dice? Audiencia, ¿no? De audiencia. De audiencia. Entonces no podía pelarme con eso, tú comprenderás, había que estar preparada. Luis, de Casa Tomada, dice, ha vivido en muchos puntos del mundo. ¿Se considera ciudadana de algún lugar en particular? ¿Ha encontrado su lugar en el mundo o el mundo es todo suyo? Ojalá el mundo fuera todo mío. No. Yo tengo una vida de muchos años ya en California. Tengo aquí a mi hijo, mi nuera y mi marido y 2 perros. No cuento a los nietos porque los nietos se pueden ir en cualquier momento para cualquier parte. Pero este pequeño núcleo que somos nosotros, donde ellos están, ese es mi hogar, ese es mi país. Ahora, emocionalmente, internamente, soy profundamente chilena. No puedo sacarme eso de adentro. Chile de adentro no me lo puedo sacar, ni quiero tampoco. Y en California soy extranjera, pero estoy muy cómoda. Y cuando voy a Chile, la primera semana estoy feliz y después también soy extranjera ahí, porque el país ha cambiado, yo he cambiado, el mundo ha cambiado, ya han pasado 40 años. Entonces tengo un país
imaginario adentro de la cabeza, que es un Chile inventado, en el cual vivo de la nostalgia de ese Chile, que ya no existe. Y cuando voy, por supuesto que no lo encuentro. A veces en el sur de Chile, Ya. en el sur profundo, a veces me encuentro con eso, pero es raro. Mi país inventado, que decías, ¿no? En aquel libro maravilloso también, Ese es el Chile inventado. ¿verdad? Paola del diario Avenire, como escritora, crea universos a través de las palabras. ¿Con qué palabra describiría el mundo en el que estamos viviendo? Cambio, cambio. Cambio, ¿no? Una época de cambio, y el cambio siempre es revoltoso, desordenado, imprevisible, da miedo, pero el cambio es lo que nos caracteriza en este momento. Daniel de la Nación dice, Felipe Berríos, en quien se inspiró para el personaje del nieto, ¿leyó su novela antes de que la publicara o será No, 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 no. Y no tiene idea, no tenía idea hasta ayer. Ah, menos mal que no estamos... No tenía idea hasta ayer él que la novela está dedicada a él y todavía no sabe que él es el personaje. Lo va a saber apenas la lea, pero no se le ha podido mandar porque no ha salido todavía en Chile y se la mandarán de la editorial, supongo. Qué bueno. Pero además vive en un lugar donde no llega ni el correo, así que hay que ir a la casa de un amigo. Bueno, pues que quede entre nosotros, que no se entere por esta rueda de prensa. Sandra Velázquez de Hoy Dallas, ¿qué lectura te ha cautivado recientemente? Mira, he estado leyendo, sobre todo en inglés, porque leo mucho más en inglés que en español, no me llegan los libros en español. Y tú, David, lo que me los deberías mandar, no me los mandas. Pues tienes toda la razón. Sí, pues. Pues sí. ¿Para qué tiene uno un editor si ni siquiera te manda los libros Pues muy mal, en muy mal. español? Bueno, pero leí en inglés una novela que la debería haber leído hace 2 años, pero se me pasó, que se llama El soldado de invierno, sería la traducción, The Winter Soldier, y que es una novela de Daniel Manson muy, muy, muy linda, a pesar de que el tema es terrible, porque es la Primera Guerra Mundial en un invierno cerrado en la frontera con Polonia, una pobreza y un horror de un hospital de campaña, pero así y todo, la novela es tan bien escrita que da gusto. Dulce María del Universal dice que he entrevistado a Daniela Ramírez, que te interpretó en la serie. ¿Qué ha significado para ti que tu vida se representara en la pantalla? Isabel. Me halagó mucho, me sentí muy honrada que hubieran invertido tiempo, dinero, talento en hacer algo sobre mi vida. Me pareció extraordinario para mí. Hubo gente que me encontró estupenda, la mayor parte de la gente lo encontró estupenda, y los más cercanos, como mi marido o mi hijo, sintieron que había demasiado expuesto de la parte mala mía. Pero mira, ellos no pusieron en esa serie nada que yo no lo hubiera escrito en Paula o en algún otro libro. De manera que yo misma me he expuesto en cada memoria que he escrito y no guardo ningún secreto. Mi mamá decía, pero mi hijita, ¿cómo lo va a contar todo? No se da cuenta que queda completamente expuesta, vulnerable. Yo le decía, mamá, uno es vulnerable por los secretos que guarda, no por lo que cuenta. Porque si lo cuentas, ¿qué importa? Ya lo contaste. Y además yo no he hecho nada tan atroz en mi vida que no lo hayan hecho otros. No son pecados originales, son pecados más comunes. Janet de Hispana Global ha comentado que a través de la escritura se reencontró con la voz que fue silenciada cuando tuvo que dejar el periodismo. ¿Qué le diría a las mujeres que han sido silenciadas para ayudarlas a recuperar su voz? Que hay que seguir peleando por eso. Mira, nos silencian una y otra vez. Y por aquí, por allá van surgiendo las voces. No se puede cambiar la historia, no se puede guardar los secretos para siempre, ni acallar las cosas para siempre. Y yo creo que el papel de uno es desafiar, constantemente desafiar la censura, desafiar el machismo, desafiar el patriarcado y seguir tratando de que nuestras voces se oigan. Y somos muchas las que tenemos voces ahí
y que estamos gritando en el mundo. Yo creo que hay que tener fe en que entre todas algo vamos a cambiar y estamos cambiando. Solas somos muy vulnerables, juntas invencibles. Vamos a dar paso, a ver si funciona bien, se me oye bien, a Silvia Esterín. Silvina Esterín, adelante. Muchas gracias. Bueno, un placer escucharla, señora Isabel Allende. Gracias por esta fabulosa conferencia de prensa sobre Violeta. Mi pregunta, yo trabajo como corresponsal para Radio Francia Internacional aquí en Nueva York. Hace muy poquito estuve cubriendo la remoción de la estatua de Theodore Roosevelt en la entrada del Museo de Historia Natural. La sacaron por considerar que el pasado de Theodore Roosevelt no está en sintonía con los valores actuales, ¿no? Por considerar que la estatua presentaba una jerarquía racial entre el hombre blanco y el aborigen que tenía a su lado y un afroamericano que estaban más abajo. Todo el mundo conoce esa estatua por la película La noche en el museo. Pero bueno, mi pregunta a usted, que hace siempre novela histórica, es ¿qué piensa de esto de tumbar estatuas? Porque ahora, en la actualidad, se ve la historia con otro lente, donde se examina el pasado de generales muy famosos que quizás fueron esclavistas, o se tumbó también aquí en Nueva York una estatua de Thomas Jefferson porque tenía 600 esclavos, y porque fue padre de 6 hijos con Sally Hemings, que era una niña esclava. Entonces quería preguntarle a usted qué opinión tiene de esto de tratar de sacar algo histórico que ya no está en sintonía con los valores actuales. Tal vez lo más cuerdo sería que la historia se enseñe como debe enseñarse. No solamente la historia que cuenta el vencedor, que generalmente es un hombre blanco, sino la historia con las voces de los derrotados, de los pobres, de las mujeres, de la gente de color. Esas voces que están acalladas son las que hay que traer a los textos de historia y a nuestra narrativa sobre el pasado. Ahora, no se puede siempre, ni se debería tal vez, eliminar aquellos símbolos del pasado que nos recuerdan ese pasado, sino revisar el pasado. En este momento, por ejemplo, hay toda una controversia en Chile a propósito de Pablo Neruda, porque Pablo Neruda en sus memorias confiesa que violó a una mujer. Y entonces hoy día las feministas chilenas quieren eliminar a Pablo Neruda. Pablo Neruda es el poeta más importante que ha producido Chile y uno de los más grandes de la historia de la poesía. Entonces una cosa es el hombre fallado, que somos todos fallados, y otra es la obra. Entonces, si en el caso de un artista como es Neruda, de un poeta en este caso, o un científico, o una persona que ha descubierto algo, nos vamos a quedar con lo que hizo, con la acción, y revisemos su vida privada, pero no eliminemos todo, porque entonces no queda nadie, ningún títere queda con cabeza. Piensa en en cuán fallados son la mayor parte de los grandes hombres de la historia. Entonces vamos a eliminar la historia, no, vamos a revisarla para que se cuente como se debe contar, creo yo. Gracias. Gracias. Del diario Clarín, Susa, adelante. David, creo que la lees tú, si no me equivoco. Ah, perdona. A no ser que Susa quiera. Susa, ¿quieres preguntarlo? Muchísimas gracias, David. Adelante, Susa. Gracias por la novela, Isabel. Yo quería conocer la inspiración para 2 personajes que son entrañables, Miss Taylor y Teresa Rivas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Miss Taylor es la institutriz inglesa, que ni siquiera era inglesa, que traen para educar a Violeta. Mi madre tuvo una institutriz inglesa, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero era parecido a Miss Taylor, que fue fundamental en su formación de niña. Y Miss Taylor era muy parecida a lo que yo describí. Era muy original para lo que era Chile en ese momento. Imagínate los años 20, 30, una familia conservadora, católica, y viene esta mujer que trae todas estas ideas, ¿no? Y Teresa Rivas es una amiga que tenía mi madre, que
vivía con otra amiga y se decía que eran parientes y que como eran dos solteronas, vivían juntas por conveniencia. Nunca se dijo la verdad, y era que eran pareja, fueron pareja siempre. Y yo creo que yo debo haber tenido 18 años cuando ya me di cuenta de que estas dos señoras no eran amigas, eran pareja. Y me pareció tan lindo, porque en aquella época, mira, no se hablaba de que una persona era gay. Ya. Y cuando se decía que un hombre era gay, era siempre en tono peyorativo y despectivo. Y salvo que fueras un verdadero genio, no era aceptable. Y las mujeres, que tiene que haber habido muchas que eran lesbianas, no importaba tanto. Era una cosa de la que no se hablaba simplemente, porque se daba por sentado que las mujeres son menos sexuales, no son promiscuas. Entonces, bueno, ya, eso se aceptaba mucho más. Cuando escribí La Casa de los Espíritus, mucha gente me preguntó si la relación entre Clara del Valle y su ¿cómo se llama?, su cuñada Férula era una relación homosexual o no. Y yo pienso, cuando escribí la novela, pienso que de parte de Férula había un evidente enamoramiento de Clara, pero Clara era demasiado inocente y estaba casada además y tenía por lo menos una vida sexual más o menos aceptable. No, para ella no se le pasaba por la mente. Entonces había una desproporción en esa relación, pero que había un elemento de erotismo de parte de Férula, claro que lo había. Y eso, como te digo, se aceptaba mucho más que entre los hombres. Rosa de la cadena SER, ¿cuánto ha evolucionado el ser humano en los 100 años que pasan en Violeta? Muy poco. No, pero te digo, si miramos 1000 años para atrás, Ya. el ser humano ha evolucionado muy poco. Vamos evolucionando y la cultura va cambiando y tenemos nuevos avances y tecnología y todo, pero seguimos teniendo los mismos instintos primitivos, seguimos motivados por las mismas emociones. Y eso es universal, porque en cualquier idioma, en cualquier parte, la gente tiene celos, tiene rabia, tiene rencor, revanchismo, amor, lealtad, deseo de justicia. Las mismas cosas nos motivan y seguimos siendo más o menos las mismas personas. Y en los últimos 100 años, como especie, no creo que hayamos evolucionado. Han evolucionado los tiempos y hemos logrado cambios en la cultura y la civilización, pero nos falta mucho todavía para evolucionar en lo privado, en lo personal. Bueno, vamos a ver las dos últimas preguntas, Isabel, porque tienes un día largo, porque esto de los lanzamientos globales y simultáneos en todo el mundo te da mucho trabajo. Somos conscientes, el libro se distribuye en España, en América Latina, en Estados Unidos y en otros países al mismo tiempo. Menuda responsabilidad y menudo esfuerzo, ¿no? Imagínate que de repente tengo que hacer una entrevista con Australia y esa gente está en el futuro. Yo todavía no he llegado ahí. Sí, no sé si voy a estar viva para ese día. Esto es un poco distópico, ¿eh? Sí. Pues si os parece bien a todos, y evidentemente siempre se quedan algunas preguntas por responder, pero yo creo que hemos formulado muchísimas preguntas. Vamos a dar paso a las dos últimas. Manuel Ligero de La Marea te pregunta: has vivido en Estados Unidos por más de 30 años. ¿Crees que allí ha cambiado la percepción que la población latina tiene de sí misma? ¿Cree que hoy reivindica ese origen latino con menos complejos y más orgullo? Sin ninguna duda, porque ya hay muchas generaciones de latinos que han nacido aquí. Entonces hay un sentimiento de orgullo latino, hay personas de la comunidad latina que han obtenido éxitos increíbles. Estaba conversando ayer, por ejemplo, con Victoria Alonso, que es la latina de Argentina más poderosa de Hollywood, porque ella, todas las películas de acción, La Pantera de Black Panther y los de Capitán Marvel y todo eso los hace ella. Entonces ya se ha logrado mucho y hay una percepción de parte de las generaciones más jóvenes de que hemos logrado mucho. Pero hay otra parte que es la inmigración ilegal que llega muy pobre y muy desamparada a la frontera a pedir asilo.
Y ese es otro tipo de latino en Estados Unidos, que cuando entran hacen los trabajos más pesados por un mínimo de dinero y siguen siendo abusados y explotados y todavía los miran en menos. Bueno, pues si os parece la última pregunta, Francisco Javier Insa García, que creo que querías preguntar directamente. Francisco Javier, que te hemos visto ahí arriba, ahora te veo aquí. Adelante y con tu pregunta cerramos la rueda de prensa antes de despedir a nosotros. Adelante, Francisco Javier. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, un placer, Isabel, la conferencia, la charla y el escucharte. Me parece algo mágico. Bueno, me gustaría terminar, bueno, como es la última pregunta, imbricas el personaje de Victoria, lo construyes a través de la sexualidad, de su sensualidad y del amor. Lo construyes de una manera, vertebra la historia. ¿Es usted una romántica empedernida? Claro que sí. Y mira, apasionada y romántica, y a veces digo, desgraciadamente, porque me ha tocado hacer tanta cosa estúpida por pasión y por romance, pero por otra parte le da un sabor lindo a la vida y es indispensable en la literatura. ¿Qué es lo que es el romanticismo? Habría que empezar por definirlo. Yo creo que es creer en el amor y creer en que hay una parte buena de nosotros, que al final de cuentas siempre gana. Yo creo que, por ejemplo, nuestro deseo de justicia, esa justicia orgánica que no tiene nada que ver con la ley, siempre aparece en mis libros porque creo que es parte de mi idea romántica de cómo somos y de cómo aspiramos a ser mejores. Hay una especie de idealismo que para mí es invencible porque realmente estoy convencida de que eso existe, de que es posible y que eso mueve al mundo. Lo mueve en una buena dirección por todas las cosas malas que nos tiran para atrás. Así que ¿cómo no voy a ser romántica? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, David, muchísimas gracias por todo. Gracias a todos y cada uno de ustedes y espero que les guste mi libro. A mí me encantó escribirlo. A mí me encantó leerlo y en nombre de todos los que formamos Penguin Random House, gracias Isabel por la confianza, un gusto acompañarte novela a novela. Este año celebraremos el 40 aniversario de la Casa de los Espíritus también. Y qué maravilla estar así de bien y qué maravilla escucharte. Un lujo estar aquí. Hemos sido como británicos, una hora de reloj. Y muchísima suerte a Violeta porque lo merece todo. Muchas gracias, David, y a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Un beso, Isabel, y un abrazo Adiós. a todos. Y gracias por acompañarnos.